Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de algunas cuestiones relacionadas con el arrendamiento, alguna cuestión fiscal y otras relativas a propiedad horizontal. Quédate, que esto te puede interesar. Varios titulares en el contrato de arrendamiento de vivienda. ¿Qué sucede cuando vamos a alquilar una vivienda y son varias las personas las que la van a alquilar y no se alquila, por ejemplo, por habitaciones? Es decir, se alquila la vivienda como unidad a varias personas. Puede ser, por ejemplo, varios estudiantes que van a cursar el curso o personas que trabajan en una determinada localidad y conjuntamente alquilan una vivienda. Pues bien, hace unos meses me plantearon la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando hay varios titulares que han firmado un contrato de arrendamiento de una vivienda como arrendatario, en concreto en este caso eran 3, y 2 deciden dejar el piso? Pasados 7 meses desde el inicio del contrato, 2 de los arrendatarios deciden marcharse, quedando uno solo en la vivienda. Los 2 que deciden marcharse le comunican al propietario que dejan el piso en virtud del artículo 11 de la Ley de Arrendamiento Urbano, es decir, llevaban más de 6 meses, indicando la cantidad que les corresponde por indemnización por dejar el piso antes de transcurrir un año. La interrogante que se plantea es: ¿queda resuelto el contrato de arrendamiento para estas 2 personas y continúa con la tercera? ¿O por el contrario el contrato sigue vigente para todos? ¿O sigue vigente para esa sola persona y qué parte debe de asumir de la renta? ¿O sigue vigente para todos hasta que los 3 inquilinos resuelvan el contrato? Mi opinión es que al firmar los 3 arrendatarios un único contrato de una vivienda con una sola renta, el contrato sigue vigente para todos hasta que sea resuelto por todos, independientemente de las reclamaciones que puedan surgir entre ellos. Es decir, una cosa es la relación que tienen inquilino y propietario y otra cosa son los pactos a los que hayan podido llegar los inquilinos. Desde el punto de vista, los 3 arrendatarios serán responsables como titulares del contrato hasta que se resuelva el contrato por todos, asumiendo todas las obligaciones inherentes al mismo, como es la principal, el pago de la renta. Por eso considero que en el caso de varios arrendatarios es aconsejable poner una cláusula en el contrato de arrendamiento en la que se haga constar la responsabilidad solidaria de todos los arrendatarios hasta la finalización del contrato. Es decir, que el hecho de que se marche uno no exonere a los 3 o a las partes que sean arrendatarias de las obligaciones del contrato hasta la finalización del mismo. Como digo, independientemente de que entre los inquilinos se pudieran llegar a un pacto, es decir, se marcha uno, quedan 2 y esos 2 asumen la obligación del pago, pero siempre para el arrendador que sea un pago único y que no haya exoneración de responsabilidad hasta la finalización del contrato. Te recuerdo que tengo una lista de correo donde te suscribes y todos los días a las 4 de la tarde envío un correo con consejos, información sobre el ámbito inmobiliario. Unas veces son más jurídicos, algunos económicos, pero todos relacionados con el tema inmobiliario. Te puedes suscribir en mi página web. Suscribirse es gratis, darse de baja también. Día que no estás, consejo que te pierdes. Continuamos en este momento con el podcast. El segundo de los temas que me refiero hoy también está relacionado con el arrendamiento. Y también viene derivado de una consulta que me realizó un cliente. Y es la siguiente: ¿puede una empresa realizar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual? Parece que son términos contrarios, es decir, empresa con vivienda habitual.
Una empresa, en teoría, no tiene vivienda habitual. Tiene una sede, oficina, pero nunca vivienda habitual. Pero, aunque parezca contradictorio, una empresa, puede que sea persona jurídica, una sociedad limitada, sociedad anónima, etcétera, puede realizar este tipo de contratos porque, aunque en la mayoría de los casos que realizan estos alquileres son para su actividad, pero sí pueden realizarlos, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Para que un contrato realizado por una empresa sea considerado un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, tiene que cumplir lo siguiente. Este contrato tiene que ser destinado a un trabajador de la empresa, con nombre y apellidos, y especificar que ésta constituye la vivienda habitual de esa persona, no que se utilice por trabajadores que están allí de forma temporal. Es decir, debe ser para una persona, nombre, apellido y decir qué relación tiene con la empresa y que va a ser su vivienda habitual. Evidentemente deberá, entre otros requisitos, empadronarse allí la persona que va a ocupar la vivienda. Segundo de los requisitos es que no se puede destinar a ninguna otra finalidad, salvo la vivienda habitual del trabajador en concreto. Es decir, no se puede ocupar unos meses por un trabajador, luego por otro, o ocupar por un trabajador parte y parte por otros trabajadores que rotan de forma temporal. Tampoco se puede dedicar una parte a vivienda habitual y otra parte a oficina o despacho o una actividad industrial. Es decir, solo se puede destinar a una finalidad y para una persona concreta. Evidentemente, también estaría incluida su familia. Por tanto, si se va a realizar un contrato de estas características, hay que hacerlo con mucha claridad, ya que de ello va a depender las normas que le son aplicables. Y recordar la máxima que hay en derecho, que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Es decir, tú puedes decir que es un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, pero si luego la finalidad, el destino, el uso es otro distinto, porque lo diga el contrato, no es así. El contrato es lo que es, no lo que se dice que es. Recuerda, porque hay muchas prácticas todavía en las que se creen que porque poner una denominación en contrato ya es ese tipo de contrato. Y esto no es así. Y depende mucho de la calificación del contrato qué normas le van a ser aplicables. El tercero de los aspectos que te voy a comentar hoy se refiere a la propiedad horizontal. Si no pagas, no puedes reclamar. Esta regla, que muchas veces nos encontramos en el ámbito administrativo y fiscal, se extiende también al régimen de la comunidad de propietarios. ¿Qué quiero decir con ello? En una sentencia reciente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado una demanda que interpone un comunero de una comunidad contra el acuerdo de la Junta de Propietarios, y la desestima porque entiende que hay una falta de legitimación activa. La falta de legitimación activa básicamente significa que no tienes derecho a reclamar, es decir, no puedes ser partícipe de esa relación que te da derecho a reclamar. La Ley de Propiedad Horizontal establece que para impugnar un acuerdo de la Junta de Propietarios hay que estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad, o en su caso, en caso de discrepancia, también se puede proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Si no, vas a estar privado de voto y no vas a poder impugnar en la reunión. Pues bien, el caso que enjuicia la Audiencia Provincial de Barcelona, es decir, que en un recurso de apelación, es la persona que interpone la demanda no estaba al día en el momento de la celebración de la Junta de los Propietarios, pero procedió al pago antes de interponer la demanda ante el juzgado de primera instancia. En este caso, el juzgado de primera instancia entiende que ha pagado y dio trámite a la demanda. Sin embargo, la sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona explica en la sentencia que para poder impugnar los acuerdos de la Junta
debe concurrir que los comuneros estén ya en ese momento en el que se adopta el acuerdo al corriente de pago de las deudas comunitarias, ya sean ordinarias, extraordinarias o las que integran el fondo de reserva. Es decir, que no puedes ir a la Junta, ver que se aprueba o no se aprueba, y en virtud de que te guste más o menos, pues luego pagar antes de recurrir, o no acudir a la Junta, y una vez que recibes el acta, pues impugna el acuerdo porque no estás conforme con él o por los requisitos que establece la ley de la propiedad horizontal, como puede ser perjudicial para un comunero o ser contrario a la ley o a los estatutos. Si no estás al día en el momento de la celebración de la Junta, no puedes impugnar. Por tanto, si tienes pensado impugnar algún acuerdo de tu comunidad, recuerda que tienes que estar al día con las deudas vencidas en el momento de celebración de la Junta. Si quieres tener asesoramiento continuo y recibir todas las semanas un consejo inmobiliario, formulario, noticias, etc., recuerda que te puedes suscribir a mi membresía en mi página web. Y ahora continuamos con el episodio. Venta de vivienda habitual y reinversión. Es frecuente vender la vivienda habitual para proceder a la compra de otra vivienda. Por muchos motivos, porque la gente quiere viviendas más grandes, luminosas, con balcón, terraza o jardín, porque cambia de ciudad, porque cambia de barrio, porque hay separaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, hay una cuestión muy importante que hay que tener en consideración, que es el tema fiscal. Si cuando se vende la vivienda habitual para comprar una vivienda tenemos ganancia patrimonial, tenemos que declararla a Hacienda, pero depende los casos o no, habrá que pagar por ella o no. No tributa esta ganancia patrimonial siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que se trate de la venta de una vivienda habitual, cumplir las características fiscales que normalmente suele ser que haya vivido en ella durante los últimos 3 años, y que el beneficio obtenido se use para la compra de otra vivienda habitual. Segundo requisito es que la ganancia de la venta tiene que reinvertirse en el año de la venta o en los 2 siguientes, o haber realizado la compra de la vivienda en los 2 años anteriores. ¿Qué sucede si la casa que compramos es más barata de la que hemos vendido? Pues en este caso solo se excluye de la tributación la parte reinvertida. El resto sí va a tributar como ganancia patrimonial. Recuerda que las ganancias patrimoniales empiezan con un tipo del 19% y alcanzan hasta el 27%. La reinversión de la venta de vivienda habitual para comprar otra vivienda que sea también la habitual es una operación fiscal que puede suponer un ahorro importante para el contribuyente, ya que la tributación es alta, como te he comentado. Recuerda que si eres mayor de 65 años y se procede a la venta de vivienda habitual, la ganancia patrimonial también está exenta de tributación, la inviertas o no. Si vas a comprar o vendes una vivienda que no es la habitual, una segunda residencia, por ejemplo, tienes una casa en el campo, te quieres comprar una en la playa, esas sí vas a tributar en el caso que tenga ganancia patrimonial, independientemente de a lo que dediques el dinero obtenido. Por último, te voy a hablar muy brevemente de una consulta que me hicieron hace un tiempo. Se trata de la venta de un negocio. Hace un tiempo un cliente que se iba a jubilar quería vender su negocio. En este caso era un taller mecánico. Resulta que tenía un comprador que le compraba toda la maquinaria y las herramientas y ya estaba dispuesto a realizar esta operación para posteriormente vender el inmueble. Así, quería deshacerse de toda la maquinaria
porque vender el inmueble con esta maquinaria al principio no lo había contemplado y quería tener el inmueble vacío para que quien lo comprara pudiera dedicarlo a cualquier actividad. En este estado de situación acude para asesorarse en la operación. Le comenté que por qué no vendía el negocio en su integridad, es decir, buscar a alguien que quisiera darle continuidad, que se quedara con el local, maquinaria, con su fondo de comercio, que es aquello intangible o tangible, depende, hay elementos que sí son tangibles, como es la clientela que tiene durante el tiempo, las mercancías, etcétera, y un intangible que es el estar allí durante un tiempo, el haber realizado una actividad, la valoración, la presencia en una localidad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un valor. Le expliqué que por qué no se buscaba algún posible comprador o esperaba un tiempo para alguien que estuviese interesado en comprar, en adquirir el negocio completo con el inmueble y todo lo que lo compone el mismo. Máxime cuando en esa localidad creo recordar que solo había otro taller y era realmente un buen negocio. Atendió al consejo, lo dio a conocer dentro de su ámbito y un par de meses había encontrado un comprador del negocio. ¿Cuál fue el resultado? Una venta de un 20% superior al valor de lo que habría obtenido vendiendo los elementos de forma separada. Por un lado el mobiliario, todas las herramientas que tenía, etcétera, y por otro lado el inmueble. Evidentemente estaba muy satisfecho de la operación que se había realizado y le dije que esa era la función de un abogado, de un asesor jurídico, de un asesor inmobiliario, que es informar sobre todos los aspectos de la operación. Y para eso pues se necesita una formación continua que luego transmite a tus clientes. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho, también que te suscribas a mi lista de email en mi página web y te deseo que pases un buen día. Nos vemos en el siguiente episodio.